texto. Este es un texto, yo creo que es mi texto favorito de cuando viene a matrimonios. A mucha gente le gusta usar Efesios o Colosenses, pero para mí este texto otra vez es especial y es realmente detallado en cómo se puede ministrarse unos a los otros. Y quería compartirlo con la iglesia porque yo creo que nosotros como cristianos a veces nos olvidamos lo que enseña la palabra de Dios sobre el tema del matrimonio. Y no que seamos malos, pero el egoísmo de nosotros a veces coge encargo y pecamos. Y a veces excusamos nuestro pecado. Y quiero que nosotros como iglesia entendemos lo que enseña la Biblia y que seamos fieles a la palabra de Dios. Y también es bueno para una pareja nueva que se piensa casar la semana que viene, que otra vez entender lo que enseña la palabra de Dios sobre el matrimonio bíblico. Amén. So, vamos a entrar al texto de hoy, que es a Primera de Pedro capítulo 3. Y le voy a pedir que por favor abran sus Biblias a Primera de Pedro capítulo 3. Voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Vamos a ponerlo de pies en reverencia a la palabra. Si alguien no tiene una Biblia, por favor, hace la mano. Y un mujer, por favor, le puede entregar una Biblia. ¿No? Okay. Amén. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 a 7. Dice: Asimismo, ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, llenados ostentosos, ollas de oro y vestidos bullosos, sino que sea lo que procede del interno del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeciendo Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por este día que nos ha dado, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Señor, que tú nos guíes y nos ayude a ver el patrón tuyo, Señor, la orientación tuya, Señor, cómo tú nos diriges a nosotros en nuestros hogares, Señor. Hay orden que viene de ti, de parte de nosotros, que somos responsables de seguir si queremos la bendición que viene de tener un matrimonio sano y santo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, y guíanos, Señor, y convéncenos, Señor, en las áreas donde necesitamos ser convenzados, Señor. Ayúdanos a poder seguir creciendo y aprendiendo de ti y tu palabra, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra, Señor, no solamente oidores de su palabra, Señor. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. 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 Pueden tomar asientos.
El título del mensaje de hoy yo lo titulé El deseo de Dios para matrimonios. El deseo de Dios para los matrimonios. Cuando uno estudia en Primera de Pedro, uno puede ver un tema que Pedro empieza en Primera de Pedro capítulo 2. Sobre cómo el cristiano debe de tener una actitud sumiso en la forma en que se comporta. En Pedro 2 nos dice Pedro que todos los cristianos deben someterse a toda la autoridad instituta entre los hombres. Él continúa en el 2:18 instruyendo a los esclavos cristianos o obreros cristianos que se someten a sus amos o a sus jefes. Ahora, siguiendo el mismo tema, en el versículo 3 al 7, él le habla primero a las esposas y después en el versículo 7 a los esposos. A los esposos le dice a ustedes a sí mismo y a los esposos también dice a sí mismo. Sigue con el mismo tema de la sumisión. Amén. Especialmente en el ejemplo de las esposas, vemos, yo puedo decir parte mía, el ejemplo de mi madre. Fue lo que yo tenía en mi vida y pude seguir, y lo que eventualmente el Señor lo usó a ella para traerme a conocerlo a él. Observándolo a ella, leyendo este texto, yo puedo decir que yo observaba a mi madre y siempre fue un ejemplo para mí. Una mujer que, otra vez, ella como un reloj por las mañanas, rodillada al lado de su cama, y por las noches, y hablando bien, hablando ella a voz. Vivía en un apartamento chiquito, se escuchaba todo lo que ella decía. Y cada vez que ella oraba por mí y por mi salvación y para que el Señor me sacara del mundo, yo lo escuchaba. Otra vez pensaba que estaba loca, pero ahora uno mira y ella fue el que el Señor usó para guiarme a sus caminos. Amén. Y vemos el ejemplo otra vez. Hasta estamos hablando de ofrendar hoy. Mi mamá, otra vez, nosotros no teníamos mucho dinero, éramos bien pobres, mi mamá nos crió solo, yo y mi hermano. Y sin dinero nunca había necesidad en mi casa, nunca. Siempre había comida, siempre tenía ropa, siempre tenía lo que necesitaba. Y la renta donde nosotros vivíamos, el dueño ahí nunca subió la renta en 20 años que mi mamá vivió ahí, nunca. Yo me gradué de high school y ella todavía estaba pagando 115 pesos de renta mensual. Para que tú veas, el Señor siempre proveyó. Pero yo lo que había, otra vez, observándola a ella, todos los domingos ella tenía su sobre, otra vez, ella daba, ella daba fielmente todas las semanas, hasta cuando no tenías, pero el Señor siempre proveyó. Es lo que enseña el niño, es la fidelidad de ella, y nos enseña a nosotros a ser fieles. Yo nunca llego tarde a ningún lugar. ¿Por qué? Porque mi mamá me llevaba a la iglesia media hora temprano. Media hora temprano yo estaba ahí jugando en los bancos porque no tenía nada que hacer. Éramos únicos ahí, pero no podía llegar tarde. Estábamos ahí media hora temprano. Yo, otra vez, donde quiera que yo vaya, yo llego temprano, porque es falta de respeto no hacerlo. Y son cosas que ella instituyó en mí. Yo viéndolo a ella, pude aprender y poner en práctica. Y es lo que está diciendo aquí este texto. Vamos a mirar el deseo de Dios para el matrimonio. Vamos a comenzar con la mujer, pero no se apuren, hermanos, no estamos aquí, o hermanas, para atacar a nadie. Los hombres tendrán su turno, pero queremos ver unidos
tenemos un mandato que seguir, hermanos. Y te guste o no te guste, estamos llamados o mandados, es un mandato, seguirlo. No seguirlo es perder la bendición de un matrimonio feliz. Si somos reales. Muchas veces no tenemos matrimonios felices porque por culpa de nosotros. No es culpa de Dios. No es la esposa que tú me diste. No es el esposo que tú me diste. Dios, es culpa de nosotros. Un chiste que tengo con mi esposa es que el matrimonio sí es basado en amor. Pero ¿qué es el amor? El amor es un compromiso que uno hace a amar a esa persona. Y si tú me dices, ¿tú estás comprometido a mi esposa? Sí, porque yo estoy comprometido a la palabra de Dios y el mandato de amar a mi esposa. Aunque yo sienta o tenga días que no quiero o no tengo ese deseo, tengo ese compromiso de amarlo, como el Señor nos ama a nosotros, aunque nosotros nos reservamos el amor y Él nos extiende en la misericordia. Amén. So, vamos a mirar primeramente a la mujer. Una mujer vive en sujeción a su propio marido. ¿Vieron que es el versículo 1? Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabras alguna por la conducta de sus mujeres. Otra vez, puede estar hablando aquí y parece que está hablando de mujeres que vinieron al Señor y los esposos todavía no conocen al Señor. Eso pasa mucho. Y también pasa al reverso. Y también puede ser otra vez una mujer que conoce al Señor y andando fiel, y el esposo no está andando como debe estar andando. Pero empieza aquí, mujeres, otra vez, asimismo ustedes, o está hablando del capítulo 2, donde debemos estar sujetos a los gobernantes y sujetos a nuestros jefes. También asimismo ustedes, mujeres, estén sujetos a sus maridos. La palabra sujetas literalmente quiere decir bajo autoridad. Este mandato bíblico lleva el peso a través del versículo 2:18. Siervos estén sujetos a sus amos. Efesios 5:22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Y Colosenses 3:18. Mujeres estén sujetas a sus maridos, como es conveniente al Señor. La sociedad moderna, tú le dices estas palabras y te condenan. ¿Qué es lo que hacen hoy en día? Ellos te ponen para el lado. ¿Qué es la palabra que usan hoy en día? And they show you out. Yeah. Ellos están despiertos y nosotros estamos dormidos. Pero el mundo entero rechaza lo que se llama la sujeción de la mujer como algo que es pasado de moda. No es para los tiempos de hoy. Otra vez, eso es arcaico, eso es algo, otra vez, que no se debe practicar hoy. En muchas iglesias, hermanos, es la realidad. Vemos en muchas iglesias hoy las mujeres tomando las posiciones de hombres. Otra vez, no porque el hombre desea hacerlo, por el mandato de Dios es que se hace. Y tenemos muchas iglesias hoy en día que caen a esta mentalidad. ¿Tienen razón ellos? No, bíblicamente no. La escritura no es pasado de estilo, o no es algo del pasado. La escritura es la verdad. Ayer, hoy y mañana. La palabra de Dios nunca cambia. ¿Ha cometido Dios un error
dentro del orden de la familia? Porque la sujeción es una orden que Dios ha puesto. Del padre, los hijos, los niños. Nosotros miramos a Dios mismo. Dios es tres personas, es un Dios que se ha manifestado en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. El Hijo voluntariamente se somete al Padre y todo lo que el Padre desea, y el Espíritu se somete a la autoridad del Padre y el Hijo. Otra vez, hay una orden en Dios, en cómo Dios en su cabeza maneja. Y Él tiene ese mismo patrón en sus hogares. Amén. Cualquier esposa que reacciona mal ante el mandato de Dios está reaccionando porque no entiende lo que Dios está diciendo o simplemente no quiere obedecer lo que Dios está diciendo. Lo que Dios quiere decir con sujeción es el orden en que el esposo y la esposa deben de caminar juntos durante toda su vida, hermanos. Cada matrimonio consiste de dos personas, varón y hembra. En ese matrimonio se debe tener un líder que tome la iniciativa, que es la cabeza del hogar. Amén. Entre el esposo y la esposa, uno de ellos tiene que tomar la posición de líder. La orden de Dios para los dos es que el marido tome esa iniciativa. La esposa cristiana, en obediencia a su Señor, se somete al liderazgo de su esposo. Lo hace no porque ella desea, lo hace porque es lo que Dios pide que ella haga. Dios pide que la mujer se somete al liderazgo y la autoridad y el control de su esposo. Y para muchos de nosotros eso es algo difícil para aceptar. Que yo quiero autonomía de yo mismo. Pero tenemos que recordar que somos uno. Hay una orden, pero somos uno. Cuando estamos trabajando juntos, trabajamos bien y estamos bien y estamos bendecidos. Versículo 1 dice: de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Hermanos, si tú siempre estás en rebelión contra tu esposo, peleando con tu esposo, si tú quieres tomar el rol de él, nunca van a tener paz en el hogar. ¿Qué esposo va a querer seguirte a ti si es lo que él ve? Una mujer que otra vez que siempre está corriendo la boca, mandándolo a él, otra vez, y ella es cristiana y supuestamente él no. Ahora, tú lo que vas a hacer es hacerlo a él rechazar al Señor, porque yo no quiero ser parte de esto. Tenemos que entender que el ejemplo tuyo, él no está escuchando la palabra de Dios. Y aunque él no es, en este caso, aunque él no es creyente, tú tienes la obligación de someterte bajo de él. Con la esperanza que un día, otra vez, a través de tu testimonio, él venga a conocer al Señor. Eso es lo que enseña la palabra aquí, otra vez. No lo estoy inventando, esto es lo que dice. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a las palabras, otra vez, tu ejemplo de vivir lo ayudará a convencerlos a ellos de su pecado. Pueden ser ganados sin palabras, sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Nos hace preguntar a nosotros, no solamente las mujeres, pero los hombres, ¿cuántos de nosotros vivimos de tal manera que si alguien nos estuviera observando, será nosotros un ejemplo para ellos en cómo caminar en el Señor? No me des respuesta, por favor. Y aquí Dios nos dice aquí, aunque si el esposo no obedece la palabra de Dios,
ella es responsable de seguirlo. Y eso va de las dos maneras. Dios te da un mandato a ti, no es basado en lo que el otro dice. Tú no dices, pero tú no sabes cómo Él es, tú no sabes cómo me habla, tú no sabes cómo me trata. Es que siempre cuando nosotros hacemos algo malo, nuestra primera respuesta es que apuntarle a otro. Pues ahora yo me quito la atención de mi pecado y se lo tiro a Pablo. Porque en nuestra naturaleza nosotros no creemos que siempre, o no creemos, tratamos de justificar nuestro pecado, porque es pecado. Otra vez. Y si es pecado, debemos de nosotros arrepentirnos de ese pecado para estar bien con Dios. Y eso lo estamos aprendiendo los miércoles. Amén. Segundo punto. Una mujer vive una vida pura, piadosa y reverente. Y lo que dice el versículo 2. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Es lo que debemos estar viendo en la vida de nuestras esposas. Lo que vamos a reconocer en nuestras esposas no es tanto en lo que ella dice, pero el cambio de ella en cómo ella vive. Queremos que nuestros esposos nos vean caminar fiel en el Señor. Que caminamos, entonces al observar, está hablando de lo que yo estoy viendo. Queremos saber la conducta casta y respetuosa, que esté caminando de una manera santa. Viendo el fruto del Espíritu Santo en la vida de su esposa. Muchas personas, yo he oído que me han dicho que ya esa mujer con quien yo me casé no es la misma mujer, para el bueno o el malo. Algunos varones se casaron con una mujer como ellos querían y ahora conoce a Cristo y ya otra vez no quieren seguir al Señor, o ellos otra vez le dan la culpa al cambio en ellos para ellos separarse de ella. Pero aquí el ejemplo es en el otro lado, que el ejemplo de la mujer viviendo una vida casta y respetuosa es un ejemplo y un cambio. Hay un cambio en ella otra vez que él ve y quiere más, quiere saber cómo es que eso ocurrió y eso eventualmente lo puede llevarlo a él a conocer al Señor. Amén. Tony nos ha dicho muchas historias de eso, ¿no, Tony? Amén. Cuando miramos esto, vemos la palabra casta, que significa puro y libre de contaminación moral. Debe ser ella una persona libre sin contaminación. Otra vez, pura moralmente. Y también dice aquí que tiene que ser respetuosa, que se puede traducir reverencia o temor. Lo que ve el esposo es una mujer guiada por el Espíritu Santo, una mujer viviendo en santidad. Una mujer que se somete a ella misma por la reverencia hacia Dios, demostrando su fidelidad a Dios. Cuando ella se somete a Dios, está demostrando la fidelidad a Dios. Y someterse a su esposo es el obediente a la palabra de Dios. Una mujer, en el tercer punto dice, tengo aquí, no se viste para llamar atención. Pedro 3:3 dice, que el adorno de ustedes no sea el externo, tirados, ostentosos, ollas de oro o vestidos lujuriosos. La mujer debe someterse a sí mismo a no vestirse para llamar la atención.
nosotros sabemos que en la sociedad de hoy nunca hay ese problema, ¿no? Hermanos, tú más que tienes que prender tu teléfono, dámonos la vida y te tratan de tirar visiones, la televisión otra vez para contaminar tu mente. Cuando tú no estás vistiéndote otra vez modestamente, tú estás ayudando que el hombre o hombres que no sean tu esposo pequen con sus mentes, hermanos o hermanas. La mujer debe someterse a sí mismo, no vestirse ni llamar atención a ella misma. La palabra adorno aquí significa vestimiento, adornos y arreglo de ropa sobre el cuerpo. Pero la palabra también se refiere al comportamiento o la conducta tuya. La forma en que una mujer se transporta, en cómo ella camina, ella se mueve, cómo ella se comporta en público, es lo que está hablando aquí, adornar. No solamente lo que usa exteriormente, pero cómo ella se conducta delante de otras personas. Y eso lo hemos visto también otra vez. Se ve muchas veces que mujeres se visten, no solamente visten, pero caminan y hablan y se manejan de una manera que están atrayendo atención a ellas mismas, ¿no? Una mujer de Dios no hace eso. Una mujer que ama al Señor, es obediente a su palabra, no hace eso. No quiere que los ojos de ningún otro hombre estén encima de ella, ¿no? Es que no debe de ocurrir eso. Y si tú lo estás haciendo otra vez, el Espíritu Santo te debe convencer y ayudarte. Y especialmente con mujeres jóvenes que vienen al Señor, otra vez siguen en la manera que ellos estaban andando en el mundo. Y a través del tiempo el Espíritu Santo debe de cambiarla en ver que eso no es de Dios y yo le estoy haciendo daño a los varones o los otros hombres y a mi matrimonio si estoy casada. Pues estoy trayendo atención que no debo de traer a mí mismo. Recuerda que este pasaje se escribe a mujeres cristianas genuinas, mujeres que verdaderamente creen en el Señor y desean honrar al Señor y tener un fuerte testimonio en Él. Por eso las mujeres que no son de Dios no van a poder tener un entendimiento de lo que está ocurriendo aquí otra vez. ¿Cómo es que tú quieres que yo me somete o que yo haga esto? Yo me visto, yo soy libre y yo me visto como a mí me da la gana. Pero dice la palabra de Dios que no. Tú te vistes modestamente, no trayendo atención a ti mismo. Tu cuerpo es de Dios, otra vez, es de Dios y para tu esposo, no para ningún otro hombre. Amén. También una mujer debe adornar su corazón con un espíritu tierno y sereno. Mira lo que dice el versículo 4. Sino que lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. La esposa debe someterse, adornar su corazón con un espíritu gentil, un espíritu tranquilo, centrándose en el yo interno de su corazón. Significa la vida interior, aquí está hablando de la vida interior, la persona interior que es esa mujer, la nueva creación que Dios le ha hecho o dado a esa mujer. La mujer cristiana se centra en su corazón, su enfoque en las cosas que están interior, dentro de ella. Lo que no se puede ver a vista simplemente. Al desarrollar un espíritu que dice aquí que es tierno y sereno. Un espíritu tierno significa un espíritu que es humilde, suave y considerado. Es un espíritu disciplinado y bajo control en todo momento. Y también dice un espíritu sereno, así que significa un espíritu tranquilo y pacífico. Un espíritu que está en paz con Dios
y consigo mismo, y que construye la paz con su esposo y en su hogar. Amén. Un espíritu tranquilo buscando la paz en su hogar. ¿Eso qué significa esas palabras? Ya terminamos con ustedes. Ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios le dice a los maridos. Y otra vez, no estoy tocando todos los puntos que puedo, porque necesito hacer esto en un mensaje. Yo puedo predicar un mensaje de un mes sobre estos textos. Pero el punto 5 es el deber del marido cristiano. Más que un versículo para los varones, 6 para las mujeres, pero hay más información en este versículo que nosotros en completo. Amén. Dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. El camino de la vida cristiana no es diferente para el esposo que para la esposa. Ambos están llamados a seguir a Cristo con amor humilde y con compasión. Como el rol de la esposa es diferente, la forma de su servicio es diferente. La esposa está llamada a ser sumisa a su esposo. El esposo está llamado en este texto ¿a qué? A honrar a su esposa. También en Efesios 5:26 vemos que el esposo también está llamado a amar a su esposa. Igualmente los maridos han de imitar a Jesucristo en su misión y control personal. La esposa lo demuestra en su sumisión y el esposo, el marido, lo demuestra en honrar a su esposa. Tú te estás sometiendo a Dios cuando estás honrando a tu esposa. Y es el deber del esposo. Debe de practicar su liderazgo con amor. No buscando su propio bien, comunidad, sino el bienestar de su esposa y sus hijos. Esto requiere sacrificio, hermanos. Y también sacrificar sus deseos personales, sus deseos egoístas, y sujetarse a las necesidades de su esposa. Es ahí donde él demuestra su honor, demostrando el honor a su esposa, en él someterse a ¿qué? A las necesidades de su esposa. ¿Tú ves cómo los dos van mano en mano, hermanos? Un hombre que está honrando a tu esposa siempre va a tener una esposa que está sumisa a él. Y tenemos que mirar y ver que esto va mano en mano, hermanos. Ahora, la pregunta es, si mi esposa no se somete a mí, ¿debo de honrarla a ella? La respuesta es sí. Y la mujer, si el hombre no me está honrando a mí, ¿tengo que yo someterme a él? La respuesta es sí. Porque el debido tuyo es ser la voluntad de Dios, no dependiente de lo que el otro esté haciendo. Porque la mujer aquí, recuerda, si el esposo no conoce al Señor, tiene que todavía someterse a él. Si tu esposo te dice a ti otra vez, te quiero en casa, otra vez, y él no conoce al Señor, el deber tuyo es ser obediente a su palabra. No irte escondida y a la iglesia. Y otra vez, la cosa tuya es después estar orando por él, y orando que el Señor cambie su corazón para que un día, otra vez, él pueda conocer al Señor. Amén. ¿Cuál es el deber del marido cristiano? ¿Qué es el deber del marido cristiano? Y tengo aquí tres puntos que quiero compartir con ustedes. Primero, compartir tu vida con tu esposa. Y dice el versículo
7, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. La palabra convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Y la palabra convivan significa vivir con, permanecer con, para residir con. Es una palabra que se usa en griego para relaciones sexuales. Y también en hebreo significa que un hombre y una mujer se conocen entre sí mismos sexualmente. Ejemplo es Génesis 4:1, cuando dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín. Tú ves que otra vez la palabra unió es la palabra singular en el griego que estamos usando aquí para convivan. El punto es que el esposo debe convivir con su esposa y con nadie más. Él no debe conocer a nadie más. Él no debe tener relaciones sexuales con ninguna otra mujer, físicamente o mentalmente, hermanos. Pues sabemos que muchos de nosotros mentalmente, otra vez, es como el mundo trata de agarrar, con las imágenes, tratan de agarrar el hombre con sus pensamientos. El esposo tiene una esposa y él debe vivir con ella en pureza, justicia y santidad, hermanos, no en adulterio. Recuerda que el adulterio no es solamente físicamente. De hecho, el término convivir en realidad significa habitar juntos. Habitar los dos juntos. El esposo y la esposa son un equipo, son como un cuerpo que mora y vive y se mueve juntos, hermanos. Deben de ser unos. De tal manera que se vea la unidad entre su matrimonio. Tú quieres, otra vez, cuando los dos están unidos, que se vea la unidad entre el marido y la esposa. Amén. Y eso es lo que dice Jesús en Marcos 10, 5-9. Jesús mismo dice, entonces Jesús le dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, hablando del divorcio, pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su madre y a su padre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Amén. Gloria a Dios. Que sea así. ¿Hay excusa para divorcio para el cristiano? Bíblicamente no. La Biblia otra vez sí menciona si el esposo vive en adulterio y se queda ahí y tiene, otra vez, la Biblia te da, como dice, un out para poder separarse si el hombre no se arrepiente. Pero eso debe ser el último extremo, hermanos. La idea es que el Señor los restaura y pueda un día restaurar ese matrimonio. Pero Dios nos creó para ser unidos, a ser uno. Y cuando el hombre rompe eso, hermanos, él está destruyendo su matrimonio. Él está destruyendo lo que Dios puso junto. Él está trayendo el plan de Dios para ese matrimonio. Ya ese matrimonio no es un ejemplo. Y él no está demostrando amor a su esposa. No está conviviendo con ella. Convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Otra vez, aquí la palabra comprensiva en griego se puede traducir literalmente conocimiento. La palabra tiene una variedad de significados, pero aquí se refiere a una comprensión personal que lleva a la persona a desarrollar. Entonces ayer les digo a los varones, cuando el matrimonio tuyo no está trabajando, es culpa tuya. Porque tú eres la cabeza del hogar
y es tu responsabilidad arreglar lo que está ocurriendo ahí. Esta palabra aquí, comprensiva, está hablando del amor, está hablando de un interés por comprender la otra persona, ya sea la relación sexual o cualquier otra área de tu matrimonio. Un esposo debe ser una persona que entiende su relación con su esposa de una manera comprensiva. El deber de un hombre de conocimiento es ser un esposo que conoce y entiende a su esposa, a su matrimonio, y entiende lo que la palabra de Dios espera de él como cabeza del hogar. Tú eres responsable. Un esposo debe estar siempre orando por su esposa. Como dice aquí en el versículo 7c, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. Ahora, hermanos, el hombre debe estar honrando a su esposa. La palabra honor significa valorar, para estimar, premiar, contar como algo precioso. Otra vez, cuando uno se pone a estudiar estas palabras, tiene mucho más sentido, ¿no? Diciendo que como esposos debemos considerar a nuestras esposas como una gema preciosa, como un premio de valor. Dice aquí, como un vaso más frágil, tengo que considerar a mi esposa. Así yo le doy honro a mi esposa. El marido debe honrar a su esposo como el vaso más débil. Por naturaleza, la esposa es más delicada y frágil que el hombre. Esto significa que el marido debe de protegerla, ser proveedor primordial del hogar y también tomar su lugar como la cabeza de la familia. Y como cabeza de la familia, los esposos deben honrar a sus esposas, amándolas y cuidándolas con ternura, dice aquí la palabra de Dios. Él tiene una responsabilidad de proteger también la fe de su esposa, si son creyentes. Pero un hombre es verdaderamente bendecido cuando tiene una esposa que teme al Señor como Él lo teme. Si tu esposa teme al Señor, otra vez, será un esposo bendecido porque los dos están trabajando como uno en su matrimonio. Amén. Cuando el esposo está orando con su esposa y para su esposa, está asegurando la santificación de su esposa, demostrándole a ella cariño, comprensión, asegurando su amor por ella. Y si soy honesto, hermanos, es una área que muchos de nosotros fallamos. Es una área que yo fallo muchas veces y es una área que yo tengo que estar orando para mí en mi vida, porque el hombre naturalmente no tiene, otra vez, yo soy una persona despegada, una persona que no demuestra muchas emociones. Eso es una área, ella está hablando con los varones, es una área que yo tengo que crecer. Eso yo veo otra vez, ninguno de nosotros somos hombres perfectos, y la Biblia aquí nos está enseñando cómo nosotros debemos de vivir y ser obedientes a las palabras. Cuando yo, otra vez, como el caso de la mujer, cuando no se está sometiendo a su esposo, cuando no está viviendo una vida piadosa o santa delante del Señor, ella está en pecado. Pero el hombre también, cuando él no está honrando a tu esposa, cuando no está demostrando ternura a ella, él está pecando. Él está pecando delante de Dios. Y eso es una cosa que debe de confrontar y también pedir perdón al Señor por eso, hermanos. Porque el Señor, otra vez, si no te está convenciendo, Señor, otra vez,
maybe tú eres un hombre perfecto. Voy a preguntarle a su esposa después para ver si ella dice que tú eres tan perfecto como tú crees. Porque en la mente de nosotros creemos que hacemos todo bien. También en la mente de ellas. Es que la carne otra vez siempre batalla con lo que es real y lo que es verdad. Tenemos que ser honestos, hermanos, con unos a otros. Dice el texto aquí, heredará como ustedes de la gracia de la vida. Y me gusta como MacArthur explica eso. MacArthur dice que cuando el hombre cumple con honrar a su esposa, es cuando tendrá su matrimonio. Y él dice, la amistad verdadera e íntima que solo pertenece a aquellos que son poseedores del regalo más bendecido de Dios en esta vida, el matrimonio. Y eso debe ser la meta de cada matrimonio, a llegar otra vez a esa relación o esa amistad verdadera, una relación íntima, ser bendecidos porque somos obedientes a la palabra de Dios en cómo nosotros debemos comportarnos en nuestro matrimonio. Amén. Hemos visto cómo la mujer debe de vivir en sumisión. Ello lo hace otra vez, viviendo el Evangelio, demostrando cómo debe de caminar. Ello lo demuestra en obediencia a la palabra de Dios, entendiendo la orden de Dios y donde Dios lo tiene en su hogar, en la estructura de su hogar. Viviendo una vida casta y pura, dice la palabra de Dios, viviendo en temor y reverencia de Dios, dice aquí la palabra, y hemos aprendido, y también vistiéndose y comportándose de una manera sana. Amén. Y también, hermanos, adornando su corazón con un espíritu tierno y sincero. Y el esposo también. El esposo debe vivir una vida de amor a su esposa, honrándola a ella, demostrándolo, honrando y demostrando otra vez, tratándolo como el vaso más débil, entendiéndola, tratando de resolver otra vez las situaciones en el hogar que están tratando. Satanás va a tratar de destruir los hogares, hermanos. Hay una batalla, hermanos, en este mundo. Este mundo ya no respeta el matrimonio bíblico. Y hay una batalla grande contra el matrimonio bíblico y lo que la sociedad acepta como perversidad, hermanos, que es sexo, fornicación, homosexualismo, y que todo eso es satánico, no viene de Dios. Y no debemos nosotros nunca aceptar eso, hermanos. Tenemos que como hombres honrar a nuestras esposas como el vaso más frágil, compartir nuestras vidas de una manera comprensiva con ellas. Amén. Mi esperanza es que otra vez que cada uno de nosotros podemos ver este texto y tratar de implementar lo que Dios nos ha llamado a nosotros a ser. Aquí hay dos enseñanzas, una para los varones, una para las hembras, pero realmente es para todos. Cada uno de nosotros, de mirar ahí, leer, orar, Señor, ¿en cuáles de estas áreas yo estoy cayendo corto? ¿Soy un hombre que guardo mis ojos? ¿Soy un hombre que no estoy pensando en otra mujer? ¿Soy un hombre que honra a su esposa? ¿Trata de entender a mi esposa? Y mujeres, soy una mujer que me someto a mi esposo. Soy una mujer que otra vez, que trato de levantarlo a él como la cabeza del hogar. Aunque mi deseo es yo tomar esa posición, yo someterme a él como Dios no me pide a mí hacerlo. Vemos ahí que tenemos esa enseñanza, pero también tenemos que reflejar en los lugares de que nosotros estamos cayendo corto, hermanos. Y cuando reconocemos y cuando la palabra de Dios nos convence de esa verdad, tenemos que nosotros arrepentirnos
y tratar de reparar. Otra vez, el matrimonio es un constante creer, es como creer un edificio. Y a veces si pone una tablita virada o no está cuadrada, tenemos que resolver eso para poder seguir creciendo, porque muchos matrimonios, hermanos, y dice la última parte ahí, para que sus oraciones sean escuchadas. El hombre, dice la última parte en el texto ahí, en el 7, que para el hombre que se queda en ese pecado, cuando él ora, no será bendecido. Dios no le contestará sus oraciones. ¿Por qué? Otra vez, él está escuchando las oraciones de tu esposa que está llamándola a él. Otra vez, maybe el abuso o la manera que tú la tratas a ella. Pero tú estás en pecado, no lo estás resolviendo y quiere paz en tu hogar. Pero tú no estás siendo obediente a la palabra de Dios. Tú estás en pecado. Tienes que arrepentirte y tratar de resolver la situación en tu hogar. Tú quieres bendición cuando tú mismo no estás cambiando. A veces el problema no es ella, a veces el problema soy yo. Y de la misma manera, a veces el problema no es él, a veces el problema soy yo. Por eso esto aquí no es para reflejar y puntar dedo, es para reflejar y ver donde yo tengo que cambiar, para estar bien y tener un matrimonio fuerte. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos ha dado tu palabra. Ayúdanos, Señor, poder reflejar en este texto de hoy, un texto tan rico y bello, Señor, para los que están casados, Señor, que otra vez que sea algo que ellos reflejen. También los que no están casados, es algo que pueden aprender de lo que tú deseas. Una mujer no tiene que ser casada para ser una mujer santa, una mujer respetuosa. Y también un hombre que no está casado todavía puede ser un hombre que respeta y honra a mujeres, Señor, y no haga cosas que no debe estar haciendo afuera de palabra, Señor. Guía a todo hombre y mujer que está aquí en esta tarde, Señor, que tú los bendiga a ellos, Señor. Oramos por esto en el nombre de Cristo.